yo le sigo a los demás. Yo soy pastor de Iglesia de Dios en Horizonte Conuevo, director de brigada a nivel nacional. Pero como tenemos que servirle a otros pastores, a otros líderes, ahí estamos para servir. Sin importar el rango de pastor, sin importar la categoría de director nacional, sino que soy un siervo de Jesucristo y servidor de Él. Los hijos, los servidores de Jesucristo, siempre lo ponemos a la disposición de los más necesitados. Y también su palabra nos enseña que cuando estemos en la altura, debemos menguar para que otros puedan crecer. O sea, yo soy grande, me hago más pequeño para que otros puedan crecer. Por el servicio, por el ejemplo que Dios me va a dar como el líder principal. Aleluya. El líder no abandona el pueblo. El líder se preocupa por su gente. El pastor se preocupa por la iglesia y sus ovejas. Pero el líder o el pastor que simplemente hablan con líder no son líderes del reino, son líderes seculares. Porque el líder llamado por Dios siempre está dispuesto a lo demás, siempre está para escuchar a los demás, siempre está para orientar a los demás, siempre está para reunirse con los demás, y sobre todo el bien común para todos. Aleluya. Pero cuando nosotros nos vemos en cargo, nos creemos que somos superiores a otros, inclusive le hacemos daños, le hablamos mal, no lo dejamos pasar en algunas circunstancias, y aún cuando no sabemos quién es la persona, es cuando mejor debemos comportarnos y dar el mejor servicio. Gloria a Dios. Porque Cristo sirvió a todo el mundo, sin diferencia de bandera, sin diferencia de idiomas, sin diferencia de colores. Él dijo: yo vine a salvar el mundo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue la luz tendrá. No habló de colores, no habló de idiomas, habló de lo que le sigue y hace su voluntad. Aleluya. Y nosotros como cristianos, nosotros como líderes, como representantes de departamentos, ya sea jóvenes, servicio, adoración, debemos tener mucho cuidado. Porque a la persona que dirigimos está mirando como nosotros actuamos. Y como tú seas, ellos también van a ser igual que tú. Y cuando el líder está durmiendo, ellos se ponen a roncar. Pero cuando el líder se despierta, aún teniendo sueño, la persona que le sigue lo anima, se anima, continúan y fortalecen el ministerio. Por lo tanto, debemos ser cuidadosos en lo que hablamos, en lo que decimos y aún como caminamos. Porque los cargos son temporeros. Los cargos son por ratos. Porque el pastor René ahora mismo está
aquí en Bienvenido, pero mañana puede ser representante nacional de comunidad haitiana con un despacho y oficina, allá en la oficina nacional. Pero si él pisotea a los miembros, pisotea a los demás miembros de la comunidad haitiana, cuando tengan el cargo, no lo van a apoyar, porque él le metió el pie primero. Él lo pisoteó, él le habló mal, pero cuando se comporta como un líder, lo van a aplaudir, le van a decir, oye, el pueblo está contigo, no te va a morar solo, en medio de la dificultad está el pueblo. Oh, y en los momentos difíciles, aunque estemos enfermos, aunque tengamos un dolor sin pararnos de la cama, nos sentimos agradecidos de Dios, porque las ovejas se están preocupando por el líder y se van a convertir como Moisés en el desierto guiando al pueblo. Aunque algunos querían pucharle la cabeza, otros le levantaban el brazo para poder seguir de pie. Y esos son los verdaderos seguidores. Esos son los verdaderos pueblos de Dios, en el cual deben fortalecerse cada día. Porque no es por un momento, no es por un rato, sino ayer, hoy, mañana y siempre. Aleluya. Pero cuando nos hacemos grandes, Dios nos pone en el último lugar. Pero cuando somos humildes y actuamos como el más pequeño, Dios nos eleva las alturas. Y lo dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque así es el pueblo de Dios. Así es Dios con su pueblo. Nunca le da de espalda, nunca retrocede, sino que siempre está de frente, guiándolo por caminos correctos. Así es el servidor de Cristo. Y siguiendo la trayectoria de Cristo, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Él murió sin tener culpas. Él murió sin tener un problema en la sociedad. Él murió sin tener problema en la justicia, sino porque muchos no les gustaba el dialecto y el sistema que él vino a traer al pueblo. Porque cuando usted representa y ejerce la verdad, muchos querrán echarle la cabeza. Y aunque tú estés ahora mismo adorando a Dios, hay muchos que están a la sede tuyo, pero no simplemente para aplaudirte, sino para tumbarte del cargo, para decirte tú no vas para nada. Pero Cristo que te está mirando te dice: sigue adelante, no te detengas, que yo estoy contigo donde quiera que vayas. Así le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, nunca le bailes, porque yo soy tu Dios. Y donde quiera que tú te movilices, ya sea en Haití, ya sea en Estados Unidos, sea en República Dominicana, ya sea en Ecuador, ya sea en España, Dios sigue siendo el mismo Dios. Y no cambia por nada
ni por nadie. Porque Él es que da la vida. Aunque haya cambiado los idiomas. Pero Él me entiende todo. Porque fue creado todo por Él. Jesucristo es el líder principal de servicio. Jesucristo fue el líder y el primer líder sobre la tierra en el Evangelio que representó el servicio. Por lo tanto, nosotros como humanos o como personas no lo podemos vulnerar, sino que debemos seguir su legado. Porque cuando nosotros lo hagamos bien, entonces Él va a poner su mirada en ti. Y te va a llamar. Estoy aquí para servirte. Porque nosotros somos la niña de sus ojos. Nos cuida como un niño en el cual no tiene ningún tipo de pecado. Pero nosotros debemos ser servidores leales, sin importar las circunstancias o cuál sea el líder que tengamos al frente. Porque Cristo vino a servir, no para los ricos, no para los pobres, sino para el pueblo que se dejaba guiar por Él. Hablando al pueblo para que sean arrepentidos mediante su palabra, porque fue legado que Dios le había enviado a aquella tierra, y aún así lo rechazaron. Pero nosotros, sin Dios, somos poca cosa. Pero Dios y nosotros sigue siendo el soberano y supremo, que siempre está esperando a que nosotros nos pongamos a su disposición para Él darnos sus armaduras. Ahora bien, no todo líder está preparado para recibir un cargo. Aunque sea líder, no significa que está preparado para liderar. Porque hay veces que se le entrega o se le asigna un cargo, pero no está preparado o no tiene el trabajo para dirigir ese cargo. Porque primero debe convertirse en un servidor, pero no un servidor de personas, no un servidor de cualquier cosa, sino como un servidor representante del reino. Que Jesús nos dejó como legado, y como primer servidor debemos actuar con integridad. Un líder y un servidor no busca poder, no busca cargo, sino que busca la posición del rey, capacitamos en su ministerio. No utilice influencia, ni pone el pastor que hable por él, sino que pone su confianza en Dios. Y ya cuando el pastor quiera hablar por él, ya Dios ha elegido su cargo. Aleluya. Por eso el servidor debe ser honesto, debe ser íntegro, debe ser transparente, construyendo liderazgo y confianza para los que están a nuestro alrededor, y en especial a nuestro Padre que te lo cielo. Moisés fue un líder ejemplo, un líder modelo para el pueblo. Aunque el pueblo lo vio con diferentes dificultades, pero era la persona clave de hablar con Dios. Lo que esto nos enseña
que aunque tengamos un cargo y no estamos conectados con Dios, no vamos a hacer nada en el cargo. Porque Dios es quien da la sabiduría. Dios es quien desempeña. Dios es quien lo dirige. Y como dice Juan 13, 1 al 5, donde Jesús como ejemplo le lava los pies a los discípulos, diciéndolo y demostrándolo que en el pueblo de Dios no hay grande, sino que hay igualdad de servicio, sino que hay igualdad y compañerismo, que no hay cargo más grande que otros, sino que debemos ser ejemplo donde quiera que estemos. No nos debemos llamar gigante o fuerte los cargos, porque nosotros lo preparamos, pero Jehová es quien da la fuerza. Lo que significa un líder, un ministerio, un servidor sin la preparación de Dios sirve, pero sin elegancia, sirve sin cortesía, ayuda esperando algo a cambio. Pero un servidor del reino no mira lo que va a recibir, sino que mira lo que está haciendo para hacerlo con alegría, para hacerlo con gozo, para hacerlo bien, y que su resultado sea que lo evalúen y que hablen por él o por ella. Jesucristo hizo el legado que Dios le había encomendado a la tierra. Y cuando vinieron a buscarlo para juzgarlo y matarlo, sus discípulos se opusieron y se pusieron a la disposición del maestro para enfrentar a los guardias adversarios. Y Jesús, como buen servidor, le dijo: si esto no se cumple, en vano es mi ministerio aquí en la tierra. Por lo tanto, yo debo ser crucificado, pero voy a dejar algo como legado, como enseñanza, y una señal principal: voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Y como ejemplo, el hombre que duró los 3 días en el vientre del pez, duró 3 días en el vientre del pez, pero los 3 días fue vomitado de su orilla. Ahora Jesucristo duró 3 días en el sepulcro, pero al tercer día salió transformado. El verdadero servidor ahora con una metamorfosis nueva, con un físico nuevo, con una trayectoria nueva, con una mentalidad nueva y algo para su iglesia nueva, algo para su discípulo nuevo, el cual tú y yo debemos también construir y tener. Porque el que se hace más grande entre los servidores, ese será el más pequeño. Y mientras más grande se cree y que va a tener servidores a su cargo, él o ella tendrá que servirle a otros. Porque aquí no se trata de cargo de tamaño, aquí no se trata de jerarquía. El servidor se trata de humildad y buen servicio, que fue el ejemplo de Dios Jesucristo. Como dice en el versículo 28 del capítulo 20 de Juan, perdón, de Mateo, donde dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino a servir a otros, y servir tanto que aún su vida estaba en peligro, la dio para poder rescatar a otros. Y en ese rescate
estamos tú y yo hoy. Por ese gran servicio que hizo el servidor con elegancia, el servidor primogénito, el Hijo de Dios, Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios, como servidores del reino, no debemos servir a cambio de nada, sino que si tenemos que darnos por otros, debemos quitarnos la corbata, dejar el cargo a un lado y servir a nuestros pastores, servir a nuestros líderes, servir a nuestros miembros, servir a nuestros hermanos, servir a nuestros vecinos, aún aquellos que te hagan la guerra y quieren tu cabeza. Porque Jesús nos dejó otro legado y fue perdonar a nuestro prójimo, perdonar a nuestros hermanos y amarnos como nosotros mismos. Es duro, es difícil, pero para Dios todo es posible. Y como estamos y le servimos a Dios, aquí no hay nada imposible, sino que le servimos a todos, menos aquellos que hacen de lo posible imposible. Pero le servimos a Dios, que de lo imposible hace algo posible, que de lo inservible, de lo desechable, hace algo de gran categoría y gran importancia. Y en esa lista estamos tú y yo hoy. Por lo tanto, servidores, seguir a Jesucristo, servir a los demás, porque fue legado que Jesucristo nos dejó cada uno de nosotros. No debemos servir por traje, por un traje. No debemos servir por lo que vemos a la vista. No debemos servir por lo que nos llega al corazón. Porque dice la palabra de Dios que más engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por lo tanto, debemos servir por el don del servicio y no porque alguien se le monte de una jipeta, sino por la humildad y la gracia que Dios haya puesto en cada uno de nosotros. La gracia de Dios se mide, se compara en los hombres y las mujeres de Dios. Y lo demás lo sabemos, lo demás lo identificamos cuando vemos su historial, cuando ellos hablan, cuando vemos cómo actúan y también cómo se comportan. Porque son pastores y ministros, son directores y adoradores, pero su corazón, su boca están muy lejos del servicio de Dios. Están muy lejos de llamarse hijo de Dios. Somos iglesia de Dios. Somos servidores de Cristo, el cual no lo podemos esconder, porque es un don que se ve a simple vista. Como le dijeron a Pedro cuando fueron a buscar a Jesús para encarcelarlo, que le dijeron: tú eres de lo de ellos. Él lo negó, pero le dijeron tres cualidades: tú hablas como ellos, tú vistes como ellos y tú caminas como ellos. Los servidores del reino actuamos como reino, andamos como reino y hablamos como servidores del reino. Pero cuando actuamos y servimos de otra forma, los demás nos identifican que estamos dentro de la iglesia, pero vacíos del reino de Dios.
Pero Dios ha llamado al pueblo a servirle, a hacer su imagen, a hacer su semejanza y dar testimonio de él aquí en la tierra. Por lo tanto, somos nosotros los servidores, los hijos de Jesucristo. Dios te bendiga. Dios te guarde. Aleluya.